Hola, amada familia, continuamos con el tiempo de ayuno congregacional. Es un tiempo que separamos para poder buscar más de Dios, para poder buscar comunión con el Espíritu Santo, para poder consagrarnos, para poder santificarnos, pero sobre todo para poder preparar nuestro corazón para lo que Dios nos va a entregar en este tiempo. Y el día de hoy quiero hablarte acerca del libro de Hechos capítulo 10, y este capítulo Dios nos muestra una gran enseñanza, que la obediencia es aquella que desata la gloria. En este capítulo vemos un mover sobrenatural, vemos el derramamiento del Espíritu Santo, vemos cómo la gloria de Dios se manifiesta no solamente para los judíos, sino para los no judíos, pero la enseñanza más grande que me da este capítulo es un principio eterno de reino, y es que Dios se mueve cuando encuentra discípulos obedientes y con corazones dispuestos. En este tiempo que estamos orando por familias, por sanidades, en Hechos 10 nos revela que el mover del Espíritu Santo no se muestra solo a una persona, no se revela a una persona, sino a familias completas, a hogares, a casas, a matrimonios, porque el interés de Dios es alcanzar a toda una familia y toda una generación. Iglesia, el avivamiento no comienza con multitudes, comienza con la obediencia. Y hoy quiero dejarte 3 principios que nacen a través de este capítulo que Dios habló a mi corazón, y no me gustaría que solamente los escuches, sino que te animo y te invito a que los puedas poner por obra. Principio número 1, Dios responde a familias que se levantan como altar en oración. Y quiero que me acompañes a la palabra, al libro de Hechos 10, del 1 al 4. En Cesarea vivía un oficial romano llamado Cornelio, capitán del régimen conocido como el italiano. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Junto con toda su familia, daba generosamente a los necesitados, y aquí escúchame bien, oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercó y le dijo: Cornelio. Cornelio lo miró fijamente y lleno de temor preguntó: ¿Qué quieres, Señor? El ángel le contestó: tus oraciones y tus obras de beneficencia han subido como ofrenda memorial de parte de Dios. Y quiero explicarte el contexto de esta porción de la palabra. Cornelio no era judío. Cornelio tenía autoridad, era un centurión, dice la palabra. Cornelio era un prototipo de hombre totalmente diferente a los que Dios estaba acostumbrado a utilizar, pero él tenía cualidades tan hermosas que conmovían y tocaban el corazón de Dios. Dice la palabra que su casa era un altar vivo delante de Dios. Era piadoso, era temeroso de Dios y sobre todo era bondadoso. Y en el texto dice que él oraba constantemente. No dice que lo hacía ocasionalmente, lo hacía ciertos días o un fin de semana, o no buscaba a Dios solo cuando tenía una necesidad. Pero lo que más me conmueve y llega a mi corazón es que no lo hacía él solo. Él lo hacía con su familia. Cornelio era un hombre que provocaba altares familiares en casa y que tenía claro el principio que a través de él su generación iba a ser bendecida. Cuando leí esta parte de la escritura, entendemos realmente que el ayuno y la oración no es en vano. Esto sube con olor fragante hacia Dios. Así como las oraciones de Cornelio y su familia subían, yo estoy convencida de que nuestras oraciones en este tiempo de clamor, en este tiempo de ayuno, van a subir con olor fragante al Padre. Y hoy declaro que en este tiempo de ayuno, aquellas oraciones que estás poniendo delante de Dios, no sé por qué estás orando en este tiempo, probablemente estés orando por un milagro de sanidad, probablemente estés orando por tu familia, por la restauración de tu matrimonio, por tus padres, por tus hijos, no lo sé, solo tú lo sabes, pero yo te profetizo que aquellas oraciones no van a quedar al aire, que el Señor no va a ser indiferente a lo que tú estás pidiendo en este tiempo, pero necesitamos prepararnos para poder sostener todo aquello, el cumplimiento que Él va a hacer en nuestras vidas. Principio número 2. La obediencia de un discípulo abre caminos para que Dios se mueva. Y aquí quiero irme a la palabra. En Hechos 10
del 9 al 15, habla de un segundo hombre de Dios, de un discípulo de Jesús, que es Pedro. Dice la palabra que Pedro era un discípulo que estuvo con Jesús, que era testigo de los milagros que Jesús hacía, que se sentaba a la mesa con Jesús, y luego que Jesús ya no estuvo entre ellos, Jesús estuvo encargado, fue esa gloria postrera, fue aquel que hacía milagros, aquel que sanaba enfermos. Pedro, en esta parte de la historia bíblica, había venido de hacer un milagro, de resucitar un muerto, y dice la palabra que él estaba cansado y que sube a una azotea a descansar. Tenía hambre, estaba cansado, pero estaba orando, y en medio de esa oración el Señor le revela, le da una visión donde en el cielo había una sábana sostenida de las 4 puntas, y dentro de esta sábana habían animales de mucha índole, diferentes aves, habían animales, reptiles. Y lo más lindo es que el Señor le dice en esta visión: Pedro, si tienes hambre, mata y come. Y Pedro, cuando escucha la voz del Señor, le dice: Señor, esto yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque Pedro sostiene la palabra de que él nunca ha comido algo impuro ni contaminado. Y lo que más me gusta de esta parte de la palabra está en el versículo 15, cuando la voz de Dios le dice: no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Luego en Hechos 10, del 19 al 20, dice la palabra: mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y cuando leí esta parte de la palabra, Pedro no estaba haciendo nada malo. Pedro estaba cansado, venía siendo usado por Dios para resucitar, para hacer milagros, sanidades. Pedro estaba orando, ¿verdad? Pero Dios no solamente le habla, sino que le confronta la mente. Pedro venía haciendo muchos milagros, pero Dios quería seguir perfeccionando a Pedro. Por eso tenía que desestructurar aquellos pensamientos que lo limitaban a Pedro ir más allá. Sin embargo, Pedro fue obediente y fue hacia donde el Señor lo quiso llevar. Pedro no entendía que esto no se trataba de animales, no se trataba de comidas, esto se trataba de personas. Él no entendía que se trataba de familias completas a las que Dios quería salvar, donde Dios quería llegar, rescatar y santificar. Dios no espera que Pedro lo entienda, espera que Pedro obedezca. Y esto es lo que hace Pedro en esta porción de la palabra. Y esto nos enseña algo muy profundo, iglesia. La obediencia no siempre nace de la comprensión. Muchas veces la confianza está puesta en quien está hablando. Pedro no entendía el porqué, Pedro no entendía la visión, pero él aceptó el reto de ser obediente y caminar por el para qué, caminar con el cómo. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, iglesia? ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces nos han dado una palabra? Pero a veces somos un poco desesperados y queremos que sea en nuestro tiempo y no permitimos que Dios se glorifique en el tiempo de Él. ¿Cuántas veces dudamos del llamado que Dios nos ha hecho, de aquel propósito que nos ha asignado a cada uno de nosotros? Y el día de hoy yo te vengo a decir a través del Espíritu Santo que ya no dudes más, iglesia. Si el Señor te dio una palabra, Él la va a cumplir. Solo necesitas que seas obediente, que tengas fe, porque va a llegar. Porque cuando un discípulo decide obedecer, aún sin entenderlo todo, Dios abre puertas que estuvieron cerradas por generaciones. Por último, el tercer principio que quiero dejarte en esta mañana: cuando hay una palabra con unción y corazones dispuestos, el Espíritu Santo se derrama. Hechos 10 del 42 al 44. Dice la palabra que en este tiempo Pedro fue donde el Señor le dijo que vaya, se reunió con Cornelio, con su familia y con todas las personas que estaban expectantes de escuchar la palabra a través de Pedro. Y Pedro, cuando llega, les dice: Él nos mandó, refiriéndose a Jesús, a predicar al pueblo y dar testimonio de lo que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pedro hizo lo que tenía que hacer y el resto lo hizo Jesús. No fue solo la unción
de Pedro que hablaba, fue la disposición de aquellos que escuchaban. Aquellas personas estaban dispuestas, estaban expectantes a escuchar la palabra de Dios, a recibir al hombre de Dios que era Pedro en ese tiempo para que pueda predicar la salvación a estas personas. Y hoy declaramos que somos discípulos obedientes, que somos discípulos avivados, que somos discípulos que nos santificamos y que nos estamos capacitando y preparando para sostener el avivamiento y la multiplicación de este año. Y antes de terminar este tiempo, espero que estos 3 principios los puedas poner en obra y hayan sido de bendición para tu vida, así como lo son para la mía. Y quiero que me acompañes a orar ahí donde estás. Quiero que cierres tus ojos. Esto es entre Dios y tú. Y en este tiempo de ayuno que estamos clamando, que estamos orando por las familias, por sanidades, quiero que por favor alces tu mano, pongas tu mano en tu cuerpo donde sientes dolor, donde sientes molestia, que te toques ahí donde tal vez no resistes, donde sientes esa incomodidad, porque Dios va a hacer un milagro el día de hoy a través del Espíritu Santo. Tienes que ser obediente y tienes que creer, porque el Señor quiere restaurarte, quiere sanarte, quiere liberarte. Y recuerda que la sanidad no solamente viene del exterior, sino del interior. Si tienes un problema del corazón, si tienes heridas que no han sido sanadas, yo te invito a que pongas la mano en tu corazón. Si tienes malos pensamientos que no provienen de Dios, pon las manos en tu mente, en tu cabeza, y ahí pídele al Padre. Y Señor, el día de hoy declaramos sanidad. Todo espíritu de muerte se va. Todo mal pensamiento se va, Señor, atamos y reprendemos, Padre. Si hay alguna persona que no ha perdonado en este tiempo, Señor, declaramos que bajo el poder de tu preciosa sangre, Señor, tú renuevas corazones, renuevas espíritu, renuevas el alma, renuevas nuestro cuerpo, Padre. Y a cada uno que está escuchando en este tiempo, este clamor, esta oración, Señor, tú lo vas a usar para testificar tu gloria, Padre, porque de este tiempo de ayuno van a haber milagros, van a haber sanidades. Oramos por aquellas familias, oramos por los matrimonios de nuestra iglesia Judá Ministry, Señor. Te pedimos restauración, Padre. Sé tú tocando los corazones de los esposos, de las esposas, Padre, y que los matrimonios vuelvan la mirada hacia ti, Señor, y que entiendan que tú eres la clave fundamental para poder sostener un hogar, una casa, una familia, Señor. Gracias, Padre, que tu presencia siempre nos acompañe. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Te envío un fuerte abrazo.